Este es el podcast Libros Hablados. Bienvenidos al episodio 11 de Libros Hablados. Hoy escucharán el final del libro No nacimos pa' semilla. Espero les haya gustado escuchar esta historia tanto como me gustó leerla para ustedes. Al final del episodio les cuento cuál va a ser el libro que empezamos en la siguiente entrega. Para quienes llegan por primera vez a la lectura de este libro, los remito a escuchar primero la parte 1 en el episodio 7 de Libros Hablados. Les recuerdo que nos pueden enviar saludos, sugerencias y comentarios a libroshabladosfp@gmail.com o en la caja de comentarios de la plataforma en donde te conectes. Estamos en Spotify, Apple Podcasts, YouTube y Amazon Music, entre otras. Continuamos con No nacimos pa' semilla, parte final. ¿Qué hizo la plata? Me la metí en cosita. 7. La resurrección de Desquite. Medellín en guerra. Hace años, el poeta nadaísta Gonzalo Arango escribió sobre la muerte de Desquite, el bandolero liberal de la época de la violencia. En uno de los 8 agujeros que abalearon el cuerpo del bandido deposito mi rosa de sangre. Uno de esos disparos mató a un inocente que no tuvo la posibilidad de serlo. Los otros 7 mataron al asesino que fue. Yo pregunto sobre su tumba cavada en la montaña. ¿No habrá manera de que Colombia, en vez de matar a sus hijos, los haga dignos de vivir? Si Colombia no puede responder a esta pregunta, entonces profetizo una desgracia. Desquite resucitará y la tierra se volverá a regar de sangre, dolor y lágrimas. Gonzalo Arango no vivió para conocer la fatalidad de su profecía. Desquite sigue muriendo y resucitando. Su alma vaga errante en este país que no ha encontrado paz ni para sus muertos. La violencia no es la misma de su tiempo, pero es su continuidad. Sus caminos ya no son las montañas, sino las calles de la gran ciudad. Ni antes ni ahora, Desquite ha sido dueño de su destino. La muerte es aún su obsesión, pero sus víctimas ya no son sus enemigos. Es otro su ideal. A finales de abril de 1990 fue asesinado el dirigente del M-19 y candidato a la presidencia Carlos Pizarro León Gómez. En este acontecimiento, repetición de un libreto que se ha puesto en escena en varias ocasiones, un hombre joven proveniente de Medellín dispara contra un dirigente político fuertemente custodiado en un sitio que se supone está bajo el estricto control policial. Así sucedió también en los atentados contra José Antequera y Bernardo Jaramillo Osa, dirigentes del movimiento de izquierda Unión Patriótica. Los atacantes son detenidos o eliminados en la acción. Se habla de unos supuestos autores intelectuales, de fuerzas oscuras, pero las investigaciones no trascienden más allá de los autores materiales. En el asesinato de Pizarro apareció con toda nitidez la imagen del sicario suicida. Más allá de la especulación de si realiza la acción bajo engaño, se advierte que el país está bajo la presencia de un fenómeno sorprendente: jóvenes dispuestos a morir al estilo de los fundamentalistas islámicos o de los kamikazes japoneses, con la diferencia sustancial de que estos suicidas no obran movidos por un ideal político, ideológico o religioso evidente. Ellos no solo están dispuestos a morir en acciones espectaculares, sino que viven en una cotidianidad cargada de muerte. Cuando un joven se vincula a la estructura del sicariato, sabe que su vida será corta. Muchos de ellos dan con anticipación las instrucciones para su entierro. En realidad le temen más a la cárcel que a la muerte. En la primera generación de sicarios, el objetivo era claro: conseguir dinero para estar bien, vivir a la lata y ayudar a la familia. Y aunque sus acciones ya tenían visos suicidas por el riesgo y la espectacularidad, en ellas las posibilidades de sobrevivir eran mayores. Sus acciones recuerdan a los viejos mineros que se colgaban una piedra al cuello para sumergirse en los ríos en busca de una pepa de oro, con el peligro siempre presente de morir con los pulmones reventados.
Pero frente a las últimas acciones del sicariato, cabe la siguiente pregunta: ¿para qué quiere dinero una persona que sabe que va a morir, que va a perder el año, como lo dicen en su lenguaje? Sea cual sea la respuesta a esta pregunta, hay que decir que lo que está sucediendo con estos jóvenes provenientes generalmente de familias populares es la consecuencia natural de un proceso iniciado hace más de 10 años, una insurgencia de la juventud de las barriadas populares de Medellín, que han encontrado en la violencia y el sicariato y en el narcotráfico una posibilidad de realizar sus anhelos y de ser protagonistas en una sociedad que les ha cerrado las puertas. Los sicarios suicidas, si así se les puede llamar, no son un producto exótico, son el resultado de una realidad social y cultural que se ha desarrollado frente a los ojos impávidos del país. Medellín es una ciudad en guerra, así lo dicen las crecientes estadísticas de la muerte. Una violencia desproporcionada recorre día y noche sus calles. Los crímenes más publicitados son los relacionados con la violencia política y la guerra de los carteles. Pero estos hechos, que tienen gran connotación social y política, son estadísticamente poco significativos al lado de la violencia cotidiana. La mayor parte de los muertos son jóvenes. Un informe de la Secretaría de Gobierno de Medellín, presentado a las sesiones del Congreso, muestra cómo ha venido disminuyendo la edad en las víctimas de la violencia. En 1986, el promedio de edad de las personas fallecidas se encontraba entre 35 y 45 años. En el 87 tenemos de 25 a 35 años, en el 88 de 20 a 25 años y en el 89 el 70% de las personas fallecidas violentamente en la ciudad de Medellín está entre el rango de los 14 y los 20 años. Lo más significativo como hecho social y cultural en este proceso de violencia son las bandas juveniles. A partir de la ofensiva adelantada por la Cuarta Brigada contra el sicariato en el Valle de Aburrá, se conocieron las proporciones del fenómeno. En total, fueron identificadas por la inteligencia militar 120 bandas de sicarios a las que se presume están vinculados unos 3.000 jóvenes. La suma debe ser mayor, pero este número es de por sí significativo. Sus integrantes tienen un promedio de 16 años. Una constatación empírica. El mapa de las bandas en Medellín coincide con el mapa de las zonas pobres y más populares de la ciudad. En la comuna nororiental, el Ojo del Huracán, el nivel de ingreso mensual por familia en 1990 era aproximadamente de 47.000 pesos. En barrios como Santo Domingo, Granizal, Popular, de los 59.000 pesos. En Aranjuez y sectores de Manrique, y de 82.000 pesos en Campo Valdés. En Medellín, el nivel de ingresos es inversamente proporcional a la altura del barrio. Mientras más alto se viva, mayor hacinamiento, menor calidad de vivienda y menos servicios sociales. Esta comuna tiene una densidad de 450 habitantes por hectárea y carece de espacios suficientes para la recreación. El 60% de la población vive en condiciones mínimas de miseria y de pobreza absoluta, lo que no la defiende de la sociedad de consumo que la bombardea continuamente con sus ofertas siempre crecientes, convirtiendo el ideal de la modernización en un trágico factor de violencia. El perfil del delincuente juvenil es su más clara expresión. La desproporción entre los ingresos y las demandas de consumo se presentan en cualquier ciudad de nuestro país o de Latinoamérica, pero muchos jóvenes de Medellín han conocido la manera de satisfacer sus expectativas y se han convertido en modelo para los otros, que buscan lograr el mismo objetivo, aunque el costo que se pague sea alto, aunque se pague con la vida. Los sectores populares ven en el Estado algo lejano o enemigo. Llegó la ley, dicen cuando llega la policía, que es la imagen más permanente de gobierno que tienen y la peor. No hay confianza en la capacidad reguladora de las autoridades. Si ha sido costumbre en muchas zonas hacer justicia por propia mano, ahora con mayor razón. No se teme a ser detenido y juzgado. A pesar del hacinamiento de las prisiones, más del 95% de los delitos quedan impunes. En el caso específico de las bandas, en la falta de control policial, influyen las condiciones topográficas. Es en los barrios más altos
donde la presencia armada de los grupos de jóvenes es más evidente. Más allá de la impunidad está la complicidad. La Cuarta Brigada ha hecho denuncias sobre los organismos parapoliciales comprometidos con el sicariato. En los testimonios de los habitantes de los barrios y de jóvenes integrantes de bandas aparecen con frecuencia referencias a la complicidad de miembros de los agentes de la policía. Esta realidad se puso en evidencia en el intento de asesinato del concejal de la Unión Patriótica Gonzalo Álvarez Henao. 10 personas fueron detenidas minutos antes de ejecutar la acción. Todos eran policías activos. Resulta revelador el testimonio de un joven de una banda cuando se le preguntaba por su futuro. Yo quiero meterme con el gobierno. Ellos matan, pero con todas las de la ley. Tiene razón el cineasta Víctor Gaviria cuando dice que en estas zonas de ladera la única ley que funciona es la ley de gravedad. Esta ausencia de Estado ha reforzado la mentalidad ilegal de amplios sectores de la población. En mayo de 1982 se produjo el mayor asesinato colectivo cometido en Medellín hasta entonces. 7 reclusos de Bellavista fueron asesinados por un grupo de encapuchados. Los policías que vigilaban el carro fueron desarmados y maniatados. La acción la reivindicó Amor por Medellín, un grupo que se haría célebre en los años siguientes por sus operaciones de limpieza, los paseos y las masacres de esquina, donde grupos de jóvenes son avaliados indiscriminadamente, empezaron a ser cotidianos en nuestra ciudad. Las autoridades y grupos sociales respetables se ampararon detrás de la imagen de las vendetas de mafiosos para ejercer su ley, cada cual convencido de su derecho a limpiar el barrio o la ciudad de los indeseables. El fenómeno de las bandas quiere reducirse con frecuencia al narcotráfico, y aunque los carteles de la droga han desempeñado un papel fundamental en su creación y crecimiento, no son los únicos que las generan y utilizan. Están relacionadas también con otras empresas de la muerte, no dependientes directamente de los carteles. Diversos sectores políticos y sociales también utilizan sus servicios. Incluso muchos ciudadanos comunes recurren a ellas para resolver sus conflictos. En el origen de algunas bandas también influyó la presencia de la guerrilla, especialmente durante el proceso de paz en 1985. En los campamentos de paz fueron adiestrados militarmente jóvenes que posteriormente conformaron grupos dedicados a actividades delictivas. Además, exmilitares de organizaciones insurgentes se han vinculado a diversas formas de delincuencia, entre ellas el sicariato. La conformación de los grandes carteles de la droga en Medellín a partir de 1975 coincidió con la recesión de la industria y la economía paisas. El narcotráfico se convirtió en una opción para amplios sectores de la población que encontraron una alternativa de promoción social y económica. Posteriormente, la mafia se convirtió en modelo de referencia para la juventud que vio la forma de realizar sus deseos de estatus y bienestar que las opciones tradicionales de estudio y trabajo les negaban. Las bandas juveniles propias de cualquier gran ciudad se relacionaron o fueron influenciadas por los carteles y este hecho les dio una connotación especial. La mafia influye de dos maneras. Una, por la gran cantidad de empleos directos generados, incluidas las mulas y los sicarios. Otra, en su expansiva influencia social y cultural que contribuyó a instaurar nuevos hábitos y prácticas. Una cultura sincrética. ¿Qué puede explicar que un joven de 16 años, de una familia aparentemente normal, asesine a un dirigente político, un fuerte, conociendo las pocas posibilidades de sobrevivir o de salir libre? Esta pregunta es extensiva a toda esta generación conocida en el lenguaje del narcotráfico como desechables, que provee los kamikazes de los empresarios de la muerte. ¿Qué los empuja a realizar actos en los que se mueren? En este punto, las explicaciones suministradas parecen insuficientes. Es necesario ampliar las preguntas. ¿Son estos jóvenes expresión de una cultura de la muerte? ¿O es su fundamento la ruptura o la continuidad con la tradición cultural paisa? ¿Por qué se habla de la pérdida de nuestros valores en alusión a un pasado que se supone glorioso? ¿Qué otras influencias están presentes en su lógica?
en su manera de vivir y de morir? Nuestra hipótesis es que se ha producido un sincretismo cultural que ha dado origen al fenómeno del sicariato. Este se configura a partir de tres fuentes culturales básicas para la constitución de las bandas: la cultura paisa, la cultura maleva y la cultura de la modernización. Un planteamiento atrevido. La cultura paisa es una cultura de colonización. Esa es su razón de ser, su fuerza y su funcionalidad. Una cultura de colonización estructurada para abrir tierras, para conseguir plata o, en fin, para hacer lucro. Esa es la fuerza fundamental del antioqueño, sin la que no se puede explicar su historia. Paisa no muerde paisa, dice el grafite callejero. ¿A quién muerde el paisa? ¿Y qué hace cuando no tiene a quién morder? Esta cultura apasionada, arraigada y vital no ha podido ser una cultura urbana sólida, una cultura de convivencia, de identidad ciudadana. Medellín es un conglomerado urbano que no ha podido ser ciudad. Como dijo el antropólogo antioqueño Hernán Henao, la ciudad es una colcha descosida de culturas pueblerinas. La clase dirigente paisa no fue capaz de responder al desafío de construir la ciudad como espacio de encuentro y comunicación, y construir una cultura de convivencia con un proyecto de modernidad, desafío que implicaba sobre todo plantearse un proyecto ético-social que renovara el proyecto fundacional del siglo XIX que entró en crisis. Esta clase dirigente centró su proyecto en la apertura de nuevas fuentes económicas. Asumió la ciudad como un problema de infraestructura y se limitó a cultivar el recuerdo de la Antioquia grande y de la pujanza paisa. El mismo discurso que se sigue repitiendo con algunos matices frente a la conflictiva realidad que vivimos. Y ahora, como antes, mientras la sociedad se desangra, la economía marcha bien. Esa es la lógica de la cultura del lucro, la misma del modelo de desarrollo vigente, y el producto es una ciudad parcelada y diseminada. No hay ciudad, sino ciudades, la del norte y la del sur, la del valle y la de las laderas. En Colombia se puede hablar de una doble vía de educación y formación ético-personal, una forma la de la escuela, la iglesia, el catecismo y la cartilla de cívica, las normas, la conducta, el amor al prójimo, y otra vía que al parecer es la más eficaz, la de la cotidianidad, donde pueden ser posibles y toleradas acciones que contradicen el catecismo. En el caso de los paisas, esta ambigüedad es muy clara. Una cosa es el código ético formal y otra muy distinta al código de la vida. Ahí vale la astucia, la audacia, el ser avispado, despierto. El vivo vive del bobo. Si el objetivo es conseguir plata, no importa que en este propósito haya que contrariar algunas normas éticas o religiosas. Antioquia ha sido tradicionalmente pueblo de contrabandistas. Parte de las familias de la tradicional aristocracia hicieron sus fortunas en actividades ilegales sin que ello mortificara enormemente a la sociedad paisa, y sectores de la élite paisa y colombiana toleraron durante largos años a la mafia. Grupos tradicionales importantes se beneficiaron directa o indirectamente de la bonanza coquera. Decían que eran unas personas extravagantes, ordinarias, pero con muy buenos ingresos. El propio Estado colombiano ha aceptado todos estos años los dólares de la ventanilla siniestra del Banco de la República. Esta actitud es coherente con la graciosa expresión de la tradición. Hijo, consigue plata honradamente y si no puedes, entonces consigue plata. La dualidad se observa también en el aspecto religioso. En la larga historia de violencia de nuestro país se ha aprendido a matar con el pretendido perdón de Dios, y ello lo enseñó la propia Iglesia. El buen comerciante le pide a la Virgen que le salga bien el negocio en el que va a engañar a un vecino, y en el barrio se reza para que la puñalada o el tiro sean efectivos. En la cultura de la camándula y el machete, que aparece ahora como la del escapulario y la mini UCI. Hay tres elementos de la tradición paisa fuertemente arraigados en la banda juvenil: el afán de lucro, el sentido religioso y el espíritu de retaliación. Por eso dicen, la plata es la vida. Por la plata hago lo que sea, no importa a quién hay que darle. Yo no soy devoto de nadie con tal de que este pilluyo lo que sea. Y ofrecen la promesa a María Auxiliadora si el trabajo resulta bien, es decir, si el muñeco se despega de este planeta.
Lo religioso permanece con una fuerza extraordinaria, solo que en esta religión Dios ha sido destronado. La Virgen le ha dado golpe de estado. Nosotros le rezamos a Chuchito y a la Virgen, pero sobre todo a la Virgen porque ella es la Madre de Dios y la Madre es la Madre aquí y en cualquier parte. El conjunto Madre Virgen, que es el binomio de oro del sicario, es sinónimo de fidelidad, de incondicionalidad, que no exige retribución. Así lo dice la novena de María Auxiliadora que rezan los presos en Bellavista. Acuérdate, piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que alguno de cuantos han recurrido a tu protección o implorado tu socorro haya sido abandonado por ti. Y así lo dicen las canciones de los presos a la Madre. Desde la cárcel te escribo, querida Madre del alma, sin ti yo no tengo calma en esta sombra en que vivo. Un sacerdote de la comuna nororiental, cansado de dar absoluciones a los sicarios, reflexiona sobre el Dios de estos jóvenes y concluye, es un Dios femenino, tolerante y permisivo. Hace falta recuperar al Dios masculino, castigador y temido. Esa imagen tolerante de Dios es la que tiene Pacho, miembro de una banda de la comuna nororiental. Hay gente que ha hecho muchas cosas peores. Yo creo que Dios perdona. Entonces uno puede hacer cualquier cosa. Y es la misma que predica el estribillo de una canción de salsa muy escuchada en los barrios. Mata, que Dios perdona. Si la Virgen es el ídolo del cielo, la Madre es el ídolo de la tierra. Ella es el argumento simbólico real con que se justifican su acción. Tradicionalmente, la familia paisa ha estado marcada por una figura materna fuerte. El hombre ha sido el rey de la calle y la mujer la reina del hogar. En la ciudad y específicamente en los sectores populares, la vieja unidad familiar se ha desdibujado. Abundan las madres que son cabezas de hogar. Puede afirmarse, sin el ánimo de absolutizar, que buena parte de los jóvenes integrantes de bandas provienen de hogares con padres ausentes. Esta ausencia puede ser física o por falta de compromiso con la familia. La formación de la estructura de personalidad del niño requiere la presencia del padre que personifica la ley, la prohibición. Ante la ausencia del padre, el joven busca ocupar su lugar, ser la ley. Es diciente la expresión de un joven principiante de banda. La madre es lo más sagrado que hay. Madre no hay sino una. Papá puede ser cualquier hijo de puta. Ese apego existencial a la madre puede explicar en parte el riesgo que los sicarios asumen cuando realizan un trabajo, su actitud suicida. Si mi cucha queda bien, yo muero tranquilo. Los últimos hechos que han conmovido al país demuestran que esa expresión, que se escucha con frecuencia a los jóvenes de las barriadas, no es solo una pose, sino una sorprendente opción de sacrificio por el bienestar de la madre y la familia. El sicario ha incorporado el sentido efímero del tiempo propio de nuestra época. La vida es el instante, ni el pasado ni el futuro existen. Este hecho lleva a una valoración distinta de la vida y de la muerte. Vive la vida hoy, aunque mañana te mueras. El sicario lleva el consumismo al extremo, convierte la vida, la propia y la de las víctimas, en objeto de transacción económica, en objeto desechable. Ha incorporado la muerte como elemento cotidiano. Es normal matar y morir. La marca, la moda, la capacidad de consumo son importantes para el sicario. Son su otra manera de ser poderoso. Esto los diferencia del punquero tradicional que con motivación contracultural las rechaza. Hay una expresión de la jerga de Gallada sobre la fiebre de moto, muy ilustrativa al respecto. Es que uno pilla a esos manes montados en tremendas motos y con esas nenas y uno a pie. Nada. Entonces a uno también le dan ganas de montarse en ellas, de tenerlas. Además, es una cultura visual por excelencia. Su lenguaje está cargado de imágenes. Vivir a lo película, montar videos, engordar pupila, en vivo y en directo, tomar fotografía. Su manera de vestir es llamativa. Se trata de una cultura definida a través de los medios masivos, especialmente el cine, que ha construido la mitología de la guerra, de lo espectacular y de los superhéroes que muchos jóvenes han interiorizado como su ideal. La mitología de los superhéroes y del triunfo influye también en su actitud suicida. El afán de coronar un trabajo importante se vuelve obsesivo. Con tal de que yo me lleve el muñeco primero,
no importa si me voy detrás, dijo un joven cuando le estaban advirtiendo del riesgo de una acción. Si bien la cultura paisa ha sido rica verbalmente, también ha sido pobre en lo que a la lúdica y al manejo del cuerpo se refiere. El ritmo y el goce no han sido parte de su tradición. Basta escuchar la música del folclore tradicional, bambucos nostálgicos y temas de carrilera que hablan de despechos, traiciones y amarguras. Canciones románticas como La Cuchilla, Si no me querés, te corto la cara, que inevitablemente cantan los borrachos, así sean ejecutivos. La música antillana, que habla de goce y hacer vibrar el cuerpo, llegó a Medellín por la vía marginal. Se escuchaba en los bajos fondos, Guayaquil, Palacé y en los barrios peligrosos, y fueron los viejos malevos quienes terminaron imponiéndola. Solo en los últimos 10 años los paisas hemos aprendido a escuchar y a bailar esos sones que alegran el alma. En esta música de la rumba y el sabor encontramos parte de la filosofía de la Biblia, de los jóvenes de la barriada. Se identifican con ella porque siempre está presente el reclamo de vivir plenamente el hoy y la aceptación de la muerte como un hecho festivo. Esta es una ruptura con la tradicional sacralización de la muerte. Los muchachos de banda celebran con fiesta el muerto y reclaman fiesta para su muerte. La salsa identifica la noción que tienen las bandas sobre el vivir y el morir. Pronto llegará el día de mi suerte, la esperanza de mi muerte, seguro me que mi suerte cambiará. Willy Colón, el día de suerte. Hay que pasar la vida siempre alegre. Después que uno se muere, ¿de qué vale? Hay que gozar de todos los placeres. Cuando uno va a morir, nadie lo sabe. Como la vida es corta, yo la vivo y gozo con el vino y las mujeres. He de pasar mi vida siempre alegre. Yo no quiero que me llores cuando muera. Si tienes que llorar, llórame en vida. Así yo puedo ver si alguien me quiere o quién me va engañando con mentiras. Yo tengo mil amores en mi vida, siempre vivo encantando en los placeres. He de vivir mi vida siempre alegre. Vive la vida, mira que se va y no vuelve. Sabroso, siempre sabroso. No me voy de este mundo si no me lo gozo. Vive la vida, mira que se va y no vuelve. Rafi Leví, siempre alegre. Solo espero que llegue el día en que la muerte me lleve a estar con ella y así cambiará mi suerte. Fruco, el preso. Se han hecho célebres los entierros de algunos líderes de bandas donde se mezcla la tristeza y el carnaval, como el del Flaco, a quien los compañeros tuvieron 4 días en velación tomando aguardiente, consumiendo droga y oyendo la música que a él le gustaba. Lo pasearon por las esquinas de su barrio y le pusieron salsa en la misa. Al negro lo acompañaron los amigos hasta el cementerio con un mariachi. Cuando bajaron el ataúd a la tumba, interpretaron Pero sigo siendo el rey y soltaron tiros. A Cartón, la gallada le bailó el velorio y le repitieron hasta el cansancio su canción preferida, Siempre alegre. En una zona de la ciudad se adoptó en un tiempo la costumbre de sentar el cadáver dentro del ataúd y tomarse una fotografía con él. Algunas madres, a pesar de sus creencias, han cumplido con la petición de sus hijos de poner su música en el velorio y no llevar luto. Estas prácticas, que no se pueden mirar con el ánimo del turista que busca lo exótico, son un indicativo de una nueva forma de asumir la muerte, que contrasta con nuestra tradición cultural. El lenguaje del muchacho de banda está cargado de la aceptación de la muerte. No nacimos pa' semilla, para morir nacimos. La maleta está lista. Estamos viviendo las extras. Cuando se sale a realizar un trabajo, el riesgo se resume así. Cuando mucho pierdo el año. Al amigo muerto se le dice, bacano, ya estás en lo tuyo. Es curioso que 3 palabras recogidas de la tradición lúdica paisa sean las más utilizadas para hablar del muerto. El traído, regalo que se recibe el 24 de diciembre por obra y gracia del Niño Jesús, es el nombre que se le da a la futura víctima. El muñeco, que se hacía para el 31 de diciembre con trapos viejos y pólvora, terminó significando el muerto. El paseo, que habla de la vieja costumbre de los medellinenses de salir los fines de semana por las carreteras a buscar un lugar campestre donde pasar el día y hacer un sancocho, hoy evoca esas mismas carreteras que se empezaron a usar desde hace algunos años
como botaderos de cadáveres. Este sentido festivo de vivir y de morir se sumó a los valores del malevo, dichos en las viejas melodías del arrabal, en el tango. El varón, el auténtico varón, el que no se arruga por nada, que no es soplón, que muere en su ley, se transformó en el sicario de hoy. Pero la salsa es la música que más pinta a estos muchachos de la gran ciudad. La salsa es la crónica de los Pedro Navaja, de los Juanito Alimaña, de los malos y su barriada. Por eso se ha constituido en un elemento de identidad social y cultural. Las bandas y su estatus. Aunque no pueda limitarse el espacio de las bandas a los sectores más pobres, pues en algunos sectores de clase media también se han constituido como fenómeno esporádico y temporal, la verdad es que la mayoría están asentadas en las zonas populares de la ciudad. En muchos barrios, las bandas se han convertido en el espacio de socialización de los niños y los jóvenes. Al grupo no los une solo un interés económico, sino un rol social que los identifica y los cohesiona. Están presentes en ellas marcas rituales, juegos de poder, territorialidad, elementos que se conjugan para exigir un reconocimiento social, que es lo que está en el fondo de este protagonismo juvenil. Decir, existimos, somos, podemos. La banda juvenil se diferencia en este sentido de la delincuencia profesional, que es anónima y discreta. Para aquella, el poder del dinero y del arma es para lucirlo. No se es varón para que nadie lo sepa, sino para ser temido o admirado. Esta forma de identificación personal y colectiva es el sustrato cohesionador de dichas organizaciones. En las bandas naturales, el proceso de formación es espontáneo. La gallada de barrio, constituida por nexos de amistad y vecindad, se transforma a veces lentamente, a veces aceleradamente, en banda. Algunos de sus miembros empiezan a realizar pequeños trabajos, atracos de esquina o a graneros con armas hechizas. Poco a poco mejoran las armas, compran motos y van consolidando su capacidad operativa. El liderazgo desempeña aquí un papel fundamental. La banda adopta por lo general el nombre de la persona que se convierte en referente para el grupo. Los conflictos con las autoridades, con la población afectada y con otras bandas los unen mucho más y los van llevando a una compleja trama de relaciones. La demarcación clara de un territorio es fundamental tanto para el ejercicio de su poder como para las acciones de defensa. Las relaciones con la comunidad asumen en cada caso formas diferentes. Se facilitan cuando la banda logra hacer conexiones para trabajos grandes. Las bandas garantizan la seguridad del barrio, lo limpian de los atracadores de esquina y colaboran económicamente en algunas circunstancias. De esta forma ganan influencia y reconocimiento. Esta imagen puede verse deteriorada por los abusos de poder, pero en general logran mantener el respaldo de buena parte de la gente y convierten los barrios en zonas de retaguardia que les ofrece un amplio margen de seguridad. Si la banda no logra hacer cruces para los grandes negocios, terminan azotando a su propio barrio y a los vecinos. Estos grupos son conocidos como chichipatos o cochinos. Generalmente los conforman personas muy jóvenes, ejercen un alto grado de violencia contra la población, matan con gran facilidad por cualquier motivo y, en ocasiones, cometen abusos sexuales. El hecho de enfrentarse a la comunidad las hace más vulnerables. La gente tarde o temprano termina enfrentándolas, ya sea constituyendo sus propias formas de defensa o colaborando con las autoridades. La estructura interna depende de su grado de especialización. En general, combinan una forma personal y vertical de mando con un criterio de lealtad y amistad. Existen códigos y normas de conducta que se siguen estrictamente. Sin embargo, el afán de lucirse y de alardear los hace vulnerables. En el propio sector, los miembros de la banda son conocidos públicamente. Las bandas especializadas trascienden con frecuencia el mundo del barrio. Su conformación varía. Pueden ser pequeños grupos que hacen trabajos cada vez más grandes y profesionales o individuos de diversos sectores reclutados por un jefe. Actúan en forma autónoma o trabajan al servicio de alguien. El poder y el dinero les permiten a su vez convertirse en intermediarios de servicios. Así se originan las llamadas oficinas, que son organizaciones con gran capacidad operativa.
En buena parte, las bandas especializadas están conformadas por sobrevivientes. Son realmente pocos los que logran llegar a este punto. Tal vez los años y las posibilidades de vivir holgadamente los hacen asentar y se vuelven más señores, dice un abogado que les presta servicio. Pensar el futuro. Las bandas no podrán ser controladas mientras ellas sean el medio de socialización y el modelo de identificación para las nuevas generaciones de las barriadas populares. Mientras los niños estén creciendo bajo el signo cotidiano de la violencia y construyendo un imaginario donde la muerte es el referente fundamental. En las escuelas de los barrios populares, los niños escriben hoy cuentos donde los pollitos, personajes de dulces historias en otros tiempos, son ahora protagonistas de historias de muerte, o donde siniestros hombres imponen su ley. Así narra un niño de cuarto de primaria la realidad de su barrio. La pandilla de motorizados vivían en el pueblo y no dejaban dormir. Hacían mucho ruido. A ellos todo el pueblo les tenía respeto porque eran muy malvados. Desde que llegó esa pandilla de motorizados al pueblo, toda la gente se iba yendo hasta que un día el pueblo quedó solo y la pandilla quedó ahí para siempre. Un joven de 12 años, estudiante de primero de bachillerato, respondió así cuando se le preguntó qué le gustaría ser. A mí me gustaría ser un matón, pero que le tengan respeto y que le respeten la familia, como Ratón, que ya lo mataron, pero era callado y mataba al que le faltaba. Se mantenía por ahí parchado con una 9 milímetros y si lo miraban, él preguntaba, ¿vos qué mirás? Y si le reviraban, él los mataba y les tiraba una escupa y se iba riendo. A mí me gustaría ser así. Muchos de estos niños y jóvenes serán los nuevos desquites de la profecía de Gonzalo Arango. Colombia no ha podido aún responder al desafío de hacer posible una vida digna para ellos. Vivimos la danza de la vida y de la muerte, como en las formaciones tribales. Seguimos ofreciendo a los dioses el sacrificio del hombre. Pero ahora no esperamos recompensa. El sicario pone en evidencia nuestra sociedad. Para conseguir billete se hace lo que sea. Ellos son solo la llaga, la manifestación externa de una enfermedad que recorre todo el cuerpo social. Con sus acciones le están haciendo preguntas esenciales a esta sociedad sobre la coherencia de su proyecto ético-social, pero solo conmueven cuando se proyectan hacia centros neurálgicos del poder, cuando cumplen en algún sentido el papel de retaliación social. Si permanecen en una guerra intestina, una mera guerra de barriada al Estado y a muchos sectores sociales, no parece interesarles esta realidad. Después de 10 años de haberse dado la alerta general sobre el fenómeno del sicariato y de las bandas juveniles, el Estado no ha realizado ningún programa integral para enfrentarlo. Ahí reside la imponencia de esta violencia y nuestra impotencia. La sociedad está paralizada y no ha procurado el desarrollo de programas preventivos en las zonas conflictivas. La cultura paisa tiene elementos positivos de gran fuerza. Es una cultura pulsional, fuerte, arraigada, tan capaz de hacer la muerte como de hacer la vida. Al parecer lo que sucede es que en medio de la adversidad se han potenciado sus cargas negativas, mientras sus cargas positivas están relajadas y disueltas en un mar de escepticismo. Esta mirada sobre el fenómeno de las bandas desde el punto de vista cultural es aún muy parcial y limitada, riesgosa si no se asume como una invitación a continuar conociendo con una actitud abierta y sin crear estereotipos. El sicario hace parte de nuestra evolución social, es una parte del problema, la otra cara son los empresarios y los usuarios de sus servicios, que no son solo los narcotraficantes. Muchos sectores políticos y sociales están detrás de la cortina de humo que forman los muchachos sicarios. Las alternativas de superación de esta realidad están ligadas a la solución de los grandes conflictos que ahora enfrenta el país y las reformas del Estado, especialmente de la justicia, pero sobre todo al desarrollo de programas sociales en las zonas de conflicto que le ofrezcan opciones a la niñez y a una juventud que busca protagonismo. De lo contrario, cada determinado tiempo, cuando el país se vea sacudido por un magnicidio, se volverá a hablar del tema y a llorar con las lágrimas del cocodrilo. Fin. ¿Qué hizo la plata?
Me la meca, bien cosita. Así termina la lectura del libro No nacimos pa' semilla de Alonso Salazar. Por favor, coméntanos qué te pareció. A partir de ahora, voy a pensar en un espacio de discusión en donde podamos conversar de libros y, cómo no, conocernos y fortalecer esta comunidad que va creciendo poco a poco. En nuestro siguiente episodio, y por petición de un oyente, comenzamos con la lectura de La Bruja de Germán Castro Caicedo, un libro apasionante con un ritmo frenético y una historia increíble. Déjanos tus comentarios y peticiones a libroshabladosfp@gmail.com o en la caja de comentarios de la plataforma en donde nos estés escuchando. Nos encuentras en Spotify, Apple Podcasts, YouTube y Amazon Music, entre otras. Soy Johan Gualteros, transmitiendo desde la no siempre fría Canadá. Gracias por escucharnos. Este es el podcast Libros Hablados.